días a todos. Sabemos que es un poco heroico esta hora en Salamanca después de un viernes como el que hizo anoche y que supongo que muchos aprovecharon para disfrutar de la noche salmantina, que es inigualable, y supongo que se irán sumando a lo largo del debate, pero vamos a ir empezando ya porque si no nos va a atropellar todo. Antes de nada quería darle las gracias especialmente a Angelita Calvo, que es presidenta de honor de Alumni, el alma de Alumni y, desde luego, la persona que más se ha implicado y se ha involucrado en que este primer encuentro iberoamericano de antiguos alumnos de la Universidad de Salamanca sea un éxito como está siendo. Muchas gracias, Angelita. Sabemos de tu dedicación. Y también al vicerrector, Enrique Cabero, que nos acompaña y que es un factor fundamental en que Alumni siga creciendo y siga cogiendo potencia en todas partes. Bien, vamos a hablar de la crisis en Europa y América, y se podría decir que en todo el mundo, ¿no? Me acompañan en la mesa personas de reconocido prestigio y larga trayectoria. Solo voy a hacer un breve apunte biográfico por si alguien, venido del otro lado del Atlántico, no los conoce. A mi derecha está Marcelino Oreja Aguirre. Marcelino Oreja Aguirre es antiguo alumno de la Universidad de Salamanca, jurista, diplomático. Tuvo un papel muy destacado en la transición española. En los primeros gobiernos de Adolfo Suárez fue el ministro de Asuntos Exteriores, el primer ministro de Asuntos Exteriores de la democracia. Y también quiero destacar su larga trayectoria europeísta, ¿no? Ha sido secretario general del Consejo de Europa, eurodiputado también, ¿no? Comisario europeo, y hace un par de años recibió el premio Carlos V por su contribución al proyecto europeo. A continuación está Antonio Huertas. Antonio Huertas es antiguo alumno de la Universidad de Salamanca, de hecho compartimos años y aventuras universitarias aquí, es licenciado en Derecho y desde que terminó en Salamanca, más o menos unos meses después, empezó una trayectoria profesional brillante en la aseguradora Mapfre, la gran aseguradora española, ocupando diversos cargos hasta llegar en 2012 a la presidencia de Mapfre y de la Fundación Mapfre. Y además Antonio, por lo que él me ha contado, pues tuvo un papel muy destacado en lo que es la ampliación en América Latina de Mapfre, ¿no? O en el continente americano de Mapfre, así que es una persona que conoce la realidad global día a día. O sea, yo sé que él está viajando, pues no sé si cada 15 días o cada mes por todo el mundo. Conoce cómo están las cosas, evidentemente, en Europa, en América e incluso en Asia, ¿no? A continuación nos acompaña Fernando Ledesma. Fernando Ledesma también es antiguo alumno de la Universidad de Salamanca, licenciado en Derecho y tiene una larguísima trayectoria jurídica como jurista y como político. Ha sido magistrado del Tribunal Supremo, de lo contencioso administrativo en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional también. Estoy un poco de memoria, no tengo la Wikipedia en la cabeza, pero bueno, espero acertar con las fechas. Y fue el primer ministro de Justicia del gobierno de Felipe González entre 1982 y 1988, si no lo recuerdo mal. Luego fue presidente del Consejo de Estado, ha sido presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y actualmente sigue desempeñando funciones como consejero en el Consejo de Estado. Y la última persona que nos acompaña, Andrés Luis de Almeida, si he pronunciado bien, Luis de Almeida, es brasileño, estudió Derecho en distintas universidades en Brasil y se doctoró aquí, en la Universidad de Salamanca, así que también es un alumni que se ha sumado a este primer encuentro y le agradecemos su presencia porque no es lo mismo venir desde Brasil que venir desde, digamos, Madrid, ¿no? Ha sido abogado de Petrobras y abogado de la Unión, que si no me equivoco es el equivalente a los abogados del Estado en España, ¿no? Y actualmente, desde el 1 de enero de este año, es el jefe, no sé cómo se llama, de los abogados del Estado de Brasil. Como decía, lo que nos convoca aquí es la crisis en Europa y en América. Yo quería coger el término crisis en el sentido de transformación, de cambio de un orden, de cambio de un paradigma. Y ahí se me ocurren varias crisis que estamos viviendo, que conviven al mismo tiempo en Europa, en América y en todo el mundo. Son crisis
en buena medida fruto de un proceso que empezó hace prácticamente 40 años, que es la globalización económica o la aceleración de la globalización económica más la revolución tecnológica. Yo apunto simplemente, en fin, para hacer algunas sugerencias, cuatro o 5 posibles crisis de las que podemos hablar, y luego me gustaría que cada uno de los ponentes nos dijera cuál le parece más relevante o si hay otra que no he mencionado y que les parece muy importante. En primer lugar, una crisis socioeconómica ahora mismo. El orden comercial mundial está cambiando. La presidencia de Trump, bueno, pues como todos sabemos, ha iniciado una guerra comercial no solo con China, parece que también con Europa y con nuestros olivareros y bodegueros. Y esto está cambiando pues, las reglas por las que se ha regido el mercado internacional, al menos en estos últimos 40 años. Hay una vuelta al proteccionismo, hay de nuevo amenazas de otra recesión económica. En esa crisis socioeconómica yo querría poner también la crisis de la igualdad, la salida de la crisis, en particular en España, en otros países, pues según nos dicen los datos, se está traduciendo en una mayor desigualdad. Y, como siempre, además en nuestro país y en Europa, esto tensiona el estado de bienestar, que es una de las señas de identidad de Europa. También podemos hablar de una crisis demográfica y una crisis migratoria. Crisis demográfica en países como el nuestro, en general en toda Europa, en países como el nuestro, y migratoria pues con todos estos flujos que estamos viendo y que van a ir a más, de África hacia Europa, de América del Sur hacia el norte, etc. Tenemos también una crisis política como consecuencia de la crisis económica, una crisis de la democracia liberal. En Europa del Este se habla ya de democracias iliberales. Una crisis de la representación, de la desconfianza hacia los instrumentos de mediación política tradicionales, como los partidos. Una crisis de las élites y la emergencia de discursos populistas y nacionalistas. Y, por último, pues, crisis internacionales. La fundamental es la que he comentado antes, la del comercio, pero en cualquier caso es cierto que el actor que garantizaba eso que se llamó durante algún tiempo la Pax Americana, el orden internacional, ahora mismo parece que está interesado en provocar desorden. Y podríamos hablar en Europa claramente de cierta crisis en la integración europea o en lo que es Europa, en particular como consecuencia del Brexit y de la emergencia de regímenes, en fin, que están al límite, si no fuera del Estado de Derecho, en el este de Europa, como recordaba ayer aquí nuestra compañera Araceli Mangas, nuestra compañera de alumni. Hay también una crisis, o en este caso revolución tecnológica, que pues estamos viendo cómo nos afecta, pero realmente lo que nos auguran es, por un lado, suscita esperanzas y por otro lado, temores. ¿Qué va a ser del futuro del trabajo, ¿no? El 40%, según algunos estudios, el 40% de los empleos actuales desaparecerán de aquí al 2050. ¿Cuál será el impacto de la inteligencia artificial, de los robots? ¿Cómo impactará todo esto en la educación, dado que estamos en una institución como esta? Y bueno, luego está pues, otra crisis de la que ahora hablamos mucho, que es la climática, y en qué medida, como apuntaba ayer nuestro antiguo rector Verdugo, en qué medida el clima debe ser una competencia estatal, o digamos el control de la contaminación debe ser una competencia estatal, o está empezando a desarrollarse un discurso a favor de, entre comillas, una intervención para preservar el clima como bien global, una intervención internacional, ¿no? Un consenso internacional. Bueno, estas son algunas de las crisis en ese sentido, de cambio de paradigma, que a mí se me ocurren, y quería pedirles a los ponentes que me dijeran cuál les parece más importante de estas que he mencionado o si nos sugieren alguna otra. Marcelino. Muchas gracias. Y siento siempre una emoción grande cuando vuelvo a la universidad, y especialmente con un público como este y sobre todo con esta mesa. Dicen que vivir no es ver pasar sino volver, y nosotros volvemos porque somos los mismos, con la presencia hoy del ministro brasileño, pero los demás estuvimos ya hace algún tiempo y repetimos por consiguiente este escenario, y para mí es gratísimo. Las cosas han cambiado, no hace mucho que nos reunimos, sin embargo las cosas han cambiado. Y hay crisis social, hay crisis política, hay crisis económica,
hay crisis tecnológica y hay crisis internacional. Voy a centrarme un poco en alguna de ellas, sobre todo en la europea, que es la que he vivido siempre más de cerca, con gran preocupación en el momento actual por lo que está sucediendo. Y ustedes, hay una institución a la que yo me siento especialmente vinculado, que es el Consejo de Europa. España ingresa en el Consejo de Europa el año 77. Es el primer paso que se da. Se desea, si quieren, en aquel momento, por el gobierno de Adolfo Suárez, con una colaboración muy estrecha de los demás partidos, especialmente del Partido Socialista y del Partido Comunista. La muestra es que inmediatamente después de celebradas las elecciones, el 15 de junio de 1977, el presidente del gobierno habla con Felipe González y con Santiago Carrillo y les dice el propósito del gobierno de abrir negociaciones con las comunidades. Esto no era posible hasta entonces. Sin embargo, entonces se abría una posibilidad, no sabíamos cuánto iba a durar la posibilidad o cuánto iba a durar aquella negociación, creíamos que iba a ser más breve, pero eso ocurre muchas veces. Bueno, el hecho es que hubo un apoyo completo de las fuerzas políticas y se iniciaron aquellas negociaciones. Sin embargo, nos dimos cuenta pronto que aquello iba a ser un proceso lento, no terminaría hasta el 85, y se pensó que se podía acelerar una adhesión al Consejo de Europa. El Consejo de Europa es una institución para la defensa de los derechos humanos y las libertades, que se crea en el año 49, y había una posibilidad de ingreso. Sin embargo, era no lenta, pero que tenía una exigencia, que es tener una constitución. ¿Por qué? Porque tenían una mala experiencia de un país como Portugal, que había ingresado sin constitución y había originado serios problemas, porque había habido, algunos recordarán, aquella revolución en Portugal, que fue en vísperas del comienzo de todo el proceso nuestro de democracia. Sin embargo, se llegó a una fórmula con la ayuda de las fuerzas políticas y sobre todo del rey Juan Carlos, que se puso en contacto con el presidente de la Asamblea Parlamentaria y pudimos entrar en aquel momento en el Consejo de Europa. Fue un acto precioso. Fueron todos los representantes de fuerzas políticas a Estrasburgo. Allí dijeron lo que creían y con el convencimiento a todos los demás de que iba a ser una España democrática. Todavía no lo era plenamente, faltaba todavía un año o dos para la Constitución, pero que sí iba a ser. Entonces yo tuve la suerte de poder firmar la adhesión de España al Convenio de Derechos Humanos con la recepción que me hizo el secretario general Ackerman. Yo no pensaba entonces que le iba a suceder a él, y él lo pensaba todavía menos. Pero la verdad es que fue un acto muy emocionante porque me recibió diciendo: quiero decirle unas palabras que a usted le emocionarán. La libertad, Sancho, es uno de los más altos dones que a los hombres dieron los cielos. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Yo la verdad es que me emocioné muchísimo. Bien, ese es un paso que ahí se da, y el Consejo de Europa a lo largo del tiempo ha tenido sus problemas, sus dificultades, pero lo preocupante es la situación de Europa hoy. Yo recogí el otro día, en el discurso antes de ayer del señor Macron, porque en el acto que se ha celebrado ahora para conmemorar el 70 aniversario del Consejo de Europa no ha habido más que dos intervenciones. La intervención de Macron como presidente de la República Francesa y la del presidente del gobierno, la que fue presidente del gobierno español, Felipe González, que hicieron dos magníficas interpretaciones. Pero yo recogí unas notas, que están por comprobar todavía, porque fueron esas notas que se toman rápidamente y que las he dictado a toda velocidad, que dice: por todas partes de nuestro continente, los regímenes iliberales prosperan. Los regímenes iliberales. Porque por todas partes de nuestro continente, incluidos con aquellos que tienen la obligación de defender a esta Europa y sus valores, rechazan la defensa de los derechos, la justicia independiente, el trabajo de los periodistas y la posibilidad incluso de una educación libre. Esto lo dice el presidente de la República Francesa. Lo dice en un marco como es el Consejo de Europa, lleno de gente, abarrotado de gente, y conmemorando ese 70 aniversario de su creación. Y dice: nuestro combate, el de la humanidad europea, el hecho es que la dignidad de las personas humanas y la fuerza del Estado de Derecho no son negociables y no pueden ser puestos en causa. Bien, yo creo que este es un momento en el que vemos con preocupación porque la situación de Europa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ingresamos en Europa eran
pocos los países que ahí estaban, eran 7 países, 9 países. España ingresa, como les he dicho antes, el día 15 de abril de 1985. Bueno, y realmente todos los países eran democráticos, eran muy democráticos, y sin embargo, luego ha habido un deterioro. ¿Por qué? Bueno, ha habido unas adhesiones al Consejo de Europa y a las instituciones que se hicieron a partir de la caída del muro de Berlín. Y hoy creo que hubo un defecto grande que fue una precipitación en las adhesiones. Esta precipitación que se hace con la emoción que significaba la caída del muro. Yo recuerdo que la víspera de la caída del muro, yo estaba en Estrasburgo como parlamentario y oí unas declaraciones de Mitterrand a una periodista, guapísima por cierto, que es Jean Sinclair, que era muy famosa en Francia, y le dijo, ¿cuándo cree usted, a Mitterrand le dice, ¿cuándo cree usted caerá el muro de Berlín? Y Mitterrand pensó un poco y dijo, mi generación verá la caída del muro de Berlín. A las 48 horas caía el muro de Berlín. Lo cual quiere decir la sorpresa que significó aquello. Sin embargo, eso y probablemente esa euforia que había en aquel momento es la que provocó que una serie de países quisieran integrarse sin reunir las condiciones suficientes. Sobre todo países del centro de Europa. Unos países como Polonia, como Hungría. Ayer lo explicaron muy bien, lo explicó muy bien Araceli Mangas, lo que había significado aquello. Polonia y Hungría, que eran dos países que generaban tanta ilusión y tanta emoción, y sin embargo, en este momento están incumpliendo las reglas básicas, y con ellos otros muchos. Tenemos la situación dudosa a veces de Chequia, de Eslovaquia. Esto es un tema de gran preocupación, incluso no solamente en los países del centro de Europa. Hay que ver las situaciones que ha habido en países pues como, en este momento, como Gran Bretaña, que es país miembro no de la comunidad, pero sí un país muy activo. Y otros países que realmente nos han desconcertado con su actuación. Países del centro de Europa y del este de Europa, y también países del oeste de Europa. Sin embargo, tenemos la satisfacción de que en España esto se ha mantenido bien, de que en Francia han tenido sus problemas, pero también, y en Portugal igualmente. Sin embargo, tenemos el problema y la preocupación de qué es lo que va a ocurrir. Y por consiguiente, creemos que el Consejo de Europa debe de mantener y debe de ser, fuera de la nostalgia, el que mantenga ese combate al humanismo, a favor del humanismo europeo, de la dignidad de la persona y la fuerza del Estado de Derecho. Gracias, Marcelino. Seguimos con otra intervención de Antonio. Muy bien, gracias, José Luis. Marcelino, volver acá es un placer. Lo que pasa es que yo sigo siempre poniéndome muy nervioso, ¿no? Primero las aulas estas, esto nos impresiona a todos, y segundo sentarme con estos dos maestros aquí al lado, pues lo que me dan ganas, como siempre, es bajarme y escucharos desde abajo, ¿no? Porque seguramente la perspectiva que tenemos algunos no llega aquí ni con mucho a la experiencia que vosotros dos atesoráis en el mundo de la gestión de la cosa pública y el conocimiento que tenéis de las realidades, ¿no? De los entornos europeos y mundiales. Yo lo que puedo aportar es unas reflexiones desde la perspectiva más de empresa, de negocio, de la visión de un ciudadano que efectivamente, como decía José Luis, se dedica a viajar por el mundo y que tiene o representa intereses económicos de una empresa que es global, que nace en España pero que está distribuida en 45 países y que siente, ¿no? Y palpita en cada una de esas geografías con las propias realidades, ¿no? Y que nos sentimos ciudadanos de cada una de esas realidades y tratamos de entenderlas, de seguirlas, en muchos casos acompañarlas hasta donde nos dejan y en otros tratar de sobreponernos a las circunstancias difíciles que viven. Yo cuando hablamos de crisis, a mí ya no me gusta hablar de crisis, porque yo creo que la crisis es algo que produce un elemento, como se dice ahora, disruptivo, que hace que cambien el estado de las cosas. Yo creo que ya no va a pasar, es decir, ya el estado de crisis es el estado de las cosas, con lo cual la crisis sería volver a un momento de paz, de tranquilidad, donde no tuviéramos que preocuparnos por grandes cosas como ahora nos inquietan. Entonces, si este es el estado de las cosas, lo que hay que pensar es que hay que tratar de adaptarse a ellas y buscar las oportunidades, ¿no? Buscar la manera en la que podemos, obviamente, entender cuál es mejor esa realidad. Es decir, si tenemos una economía japonizada, donde vamos a tener pues, años y años de una situación de cuasi estanflación, pues hay que tratar de adaptarnos a esa realidad. Si tenemos situaciones políticas que son producto, ¿no? De las nuevas realidades y de las desigualdades que existen en el mundo, pues también tenemos que ser capaces de prepararnos como ciudadanos. Si tenemos situaciones ya difícilmente mantenibles y desde luego defendibles, como es la situación adversa, ¿no? del clima y de las dificultades que la humanidad va a tener para vivir en los próximos decenas de años con la situación
del cambio climático y la afección que el ser humano, que nosotros mismos estamos haciendo, pues indudablemente nos obliga a cambiar, ¿no? Y también la propia situación política, donde ya no nos debemos asustar por lo que los ciudadanos quieren. Los ciudadanos están asumiendo que quieren cambios, que quieren realidades diferentes, y nosotros, que somos una parte de esos ciudadanos, en algunos casos además representamos o poderes públicos o poderes económicos, empresas, pues tenemos que tratar de jugar el rol que nos toque. En este caso a mí, como representante de un ciudadano corporativo, que además que creo que es ejemplar. Yo lanzaría 4, por eso no voy a hablar de las crisis, José Luis, que mencionas, aunque indirectamente me voy a referir a ellas, ¿no? 4 aspectos. El primero es el concepto de la igualdad, ¿no? El segundo es el concepto demográfico, ¿no? Que indudablemente pues, está cambiando el mundo. El tercero ya puramente es Iberoamérica, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer no un guiño, sino un enorme gesto hacia lo que es Iberoamérica como concepto regional, pero también con lo que significa Salamanca, España y Portugal y los países hermanos de Iberoamérica, y cómo España y Portugal estamos ayudando o no, cómo los países iberoamericanos están ayudando o no también a nosotros para poder caminar, ¿no?, en este nuevo mundo. Y por último, empresa y sociedad, ¿no? Es el cuarto punto donde a mí me gustaría también referirme brevemente, aunque en la medida que luego podamos avanzar, pues creo que es muy, muy importante. Respecto al primer punto, la igualdad, tenemos unos desafíos apasionantes, ¿no? Yo creo que en 200 años, por mucho que se diga, no voy a citar estudios, podemos encontrar donde queramos, en los últimos 200 años los avances en la igualdad han sido brutales. Es decir, en 1800 el 90% de la población era mísera, y en el año 2000 pues apenas el 10%. Sin duda, mucha gente todavía en el mundo. Hay que tener en cuenta que ahora somos 7.000 millones y en 1800 éramos muchísimos menos. Con lo cual, la sociedad ha avanzado brutalmente. Hay una realidad. En los últimos 50 o 60 años esa igualdad se va transformando en inequalidad. Es decir, estamos reduciendo las posibilidades de transformar la sociedad, porque los ascensores sociales que funcionaban en las sociedades occidentales están siendo cada vez más limitados, y las situaciones del cambio del modelo productivo están también haciendo que efectivamente el valor del trabajo sea cada vez menos importante, ¿no? Y eso es otro elemento relevante, ¿no? Desde la definición del concepto de capital y trabajo de Marx a lo que ahora ha cambiado. Y la tecnología está, y perdonadme la expresión, ridiculizando el concepto de trabajo. Parece que empieza a perder valor, ¿no?, y que empieza a ser menos relevante, ¿no? Yo el otro día tuiteaba una frase que leí por algún sitio, no recuerdo dónde, que me impresionó, y creo que era un artículo del País, ¿no?, que lo reflejaba. Señoras y señores, aquí hay gente joven, y nosotros somos jóvenes todavía muchos, somos de la misma generación, aunque nos separen 30 años arriba o 30 años abajo. Señoras y señores, si consumimos low cost, tendremos una economía low cost, tendremos malos trabajos, tendremos mala educación, tendremos una mala sociedad. Y ese es un concepto relevante, importante. Segundo, si no apostamos por el crecimiento de las personas en el sentido educativo, en el sentido moral, en el sentido de desarrollo personal, tendremos una sociedad deficiente, y eso realmente es otra de las ideas importantes que afectan a la igualdad. Es decir, si no tenemos una sociedad que pelee, que luche, que se esfuerce por progresar, las sociedades se vuelven inertes, nos inyectan la vacuna de la tranquilidad, nos dan de comer y nos apagan y encienden las luces como las gallinas en las granjas, y seremos felices, pero no seremos ciudadanos libres y no podremos realmente convertirnos en actores, en dueños de nuestro presente. Y esto no aplica tanto a Europa, esto aplica a Iberoamérica, que creo que son los países donde realmente tienen que volver a convencerse de que tienen que ser dueños de su destino y que tienen que trabajar y luchar por reducir esas desigualdades que vuelven a ser relevantes. Y antes, una de las crisis que comentaba José Luis es la situación de las élites. En Latinoamérica, en Iberoamérica, hemos perdido muchas oportunidades porque muchas veces las élites o se han dormido, las menos, o han abusado, las más. Han sido ignorantes, han sido aprovechadas, han sido capaces de pensar que solo ellos, esas élites, tenían capacidad para desarrollarse y aprovecharse de las circunstancias. Y pongo el caso más claro de Venezuela, donde indudablemente esas élites ignoraron la sociedad tan miserable, tan poco proclive a tener esos ascensores sociales, esas limitaciones, esas barreras, donde, como ocurría en la Edad Media en Europa, pues si nacías pobre, seguías siendo pobre el resto de tu vida. Y eso, una generación y otra, cuando se ve que el mundo no era así. Por eso tenemos que insistir que en Iberoamérica tiene que haber un cambio importante en los conceptos de igualdad y de lucha, pero pasa porque los propios ciudadanos tengan acceso a esas nuevas realidades. El segundo elemento, y rápido, la demografía. Es una realidad.
Hay muchísimas oportunidades, pero hay muchísimas situaciones. Y también ocurre en Iberoamérica. En Iberoamérica pensamos que todo el mundo es joven. Es verdad, el bono demográfico es relevante, pero no es tan verdad, ¿no? La gente se va haciendo mayor también en Iberoamérica y se les va planteando. Y en Brasil, luego el amigo André podrá decir algo más, tienen un problema de pensiones enorme, pero lo tienen en México, lo tienen en Panamá, lo tienen, según va viendo países, lo tienen en Argentina, lo tienen en Chile. En todos los países se va. El cambio demográfico está creando situaciones realmente preocupantes. En Europa vamos 2 pasos más adelante, no porque estemos más desarrollados, sino porque nuestro bono demográfico fue después de la guerra, aprovechamos todo eso, pero la realidad demográfica está cambiando el modelo económico. Los mayores ya no consumimos lo que consumen los jóvenes, por lo tanto hay que producir para los mayores, no para los jóvenes, y hay que consumir de otra manera. Y eso es una realidad que cambia el modelo económico y que hace que los trabajos sean diferentes, que los sueldos sean diferentes y que la formación para esos trabajos sea diferente y que las necesidades sociales de esa nueva demografía sean diferentes. Vamos a tener en 30 años un problema gigantesco mundial que empezará antes en Europa y empezará antes en España por no haber tomado las decisiones adecuadas, pero que a Iberoamérica le va a llegar con seguridad. El tercer punto al que me refería, que quería comentar, es Iberoamérica. Iberoamérica no es una región en sí misma, como decíamos, y nos encanta verla porque son nuestros hermanos, somos iguales o ellos son iguales a nosotros, pero hay muchas Iberoaméricas. Esa es la desafortunada aclaración que tengo que hacer, ¿no? País a país son mundos diferentes, nos une la lengua, la cultura, nos une incluso la religión, pero hay muchas Iberoaméricas diferentes y eso es, yo creo, que un lastre importante. Desafortunadamente se forman bloques que además se van moviendo y que van conduciendo, bueno, pues a situaciones donde los ciudadanos, las masas, no tienen claro cuál es el futuro, cuál es el camino que van a recorrer, ¿no? Iberoamérica es una realidad económica todavía muy pobre en el mundo, representa muy poco y avanza muy poco. Y no estamos caminando en general para una mejoría de esas condiciones de igualdad, no estamos mejorando en muchos casos para que la institucionalidad, el respeto a la seguridad, a las leyes, que haya seguridad jurídica y la posibilidad también, ¿no?, de que las gentes más humildes puedan progresar, pues sigue siendo una realidad en muchos países. Y para eso, pues obviamente cuentan primero con la dificultad de que muchas élites, insisto, no están despiertas o lo suficientemente activas para ayudar a cambiarlo. Segundo, los sistemas educativos, antes lo comentábamos con Andrés, son pobrísimos en Latinoamérica, pobrísimos, y eso es un elemento tremendo. En México se hereda el puesto de maestro en las escuelas. Es decir, que eso es terrible, es decir, ¿no?, como ejemplo básico. Se hereda el puesto de maestro de padres a hijos, independientemente de los estudios que puedas haber hecho, del mérito que tengas. Y el tercer elemento es la corrupción, ¿no?, que corre desde Ushuaia hasta la frontera de Río Grande con una potencia y una fuerza que terriblemente debilita y desestructura las instituciones en Iberoamérica. Y acabo con la última reflexión, que es acerca de la empresa. La empresa y la sociedad. Este verano nos hemos despertado con una magnífica noticia. 200 CEOs de compañías americanas del American Business Roundtable dicen que Milton Friedman no llevaba razón y que el fin de la empresa no es solo ganar dinero, que hay que ayudar a la sociedad donde está inserta. Pues han tardado mucho tiempo en darse cuenta, es decir, que realmente han tardado mucho tiempo estos genios han tardado mucho tiempo en darse cuenta, cuando esa es la verdad y la esencia de la empresa. Una empresa, si no es social, si no está comprometida con el entorno donde trabaja, si no ayuda a que los ciudadanos, no ya a sus trabajadores, que eso es obvio, no solo a sus grupos de interés, que es normal, en mi caso agentes de seguros, grueros, médicos, abogados que trabajan para nosotros, sino en realidad todo el entorno social donde nos desarrollamos. Si no hay progreso, no hay futuro, y esa es una realidad que depende de cada uno de nosotros. Las empresas no podemos ser parte diferente o ajena a esas realidades. Por eso nuestro compromiso tiene que ser mayor. Y estamos fallando. Las empresas estamos fallando. No estamos visibilizando bien cuál es el futuro que trae esta nueva sociedad tecnológica, no estamos visibilizando bien cuál va a ser el futuro del empleo y no estamos creando expectativas suficientes o esperanzas adecuadas para los jóvenes y para los mayores. A los mayores les estamos prometiendo que viene un futuro promisorio que va a ser magnífico, pero les dejamos sin trabajo y les estamos prometiendo que sus hijos van a encontrar un trabajo maravilloso, pero no sabemos dónde ni con qué sueldo van a poder vivir. Y eso es una realidad que tenemos que desentrañar y que tenemos que todos, como ciudadanos, ser capaces de buscar las claves. Yo no las tengo, yo trato desde mi puesto pues ayudar y entender y contribuir y trasladar también esa visión desde Mafre, pero indudablemente es algo que nos compete a todos y que a escala incluso
a las propias competencias nacionales. Esto ya hablamos pues, de acuerdos mundiales, ¿no?, que permitan pactos, que permitan de verdad comprometerse, igual que estamos, que es muy importante, comprometiéndonos a que el clima pues, no avance en su degradación, pues también hay que hablar de ese pacto de sociedad, empleo y futuro que deberíamos hacer para garantizar y tener una sociedad vivible, habitable, y que los pactos generacionales se mantengan por muchas o por largas épocas más. Gracias, Antonio. Fernando Ledesma. Buenos días, señoras, señores, queridas compañeras y queridos compañeros de la universidad, porque este es el primer encuentro de alumnos de la Universidad de Salamanca. Bueno, es casualidad, pero es absolutamente cierto lo que os voy a decir. Hoy es 5 de octubre del año 2019. El 5 de octubre del año 1956, o sea, hace exactamente 63 años, pues un joven toledano, 16 años, cumpliría 17 en diciembre, llegaba en Autores a Salamanca. Autores paraba ahí enfrente de la crecía, cogí mi maletita, fui andando hasta el Colegio Mayor Fray Luis de León. Empezaba a vivir una nueva etapa de mi vida, quizá la etapa más básica, más hermosa, porque en esa etapa que duró 5 años, los 5 años en la Universidad de Salamanca, la universidad puso en mi alma y en mi cabeza pues las bases de todo lo que vendría después. Por eso mi agradecimiento hacia la universidad es permanente y creciente. Al cabo de ese tiempo volvemos a este encuentro, a Salamanca todos, a una universidad que acaba de celebrar 800 años de vida, una universidad recrecida, multiplicada, prestigiada. Regreso a una universidad que ha creado de una manera democrática una institución admirable como es Alumni, que está contribuyendo, yo creo que en el poco tiempo de vida que tiene, a hacer cosas muy importantes por la universidad. Este es un éxito, este primer encuentro iberoamericano, y nos encontramos con personas tan imprescindibles también y tan admirables como Angelita, que se desvive. Utilizo la palabra que me parece que es la que mejor refleja lo que quiero decir, que se desvive, pues por mantener el espíritu universitario y por conseguir que muchas personas que ya estábamos algo alejadas de la universidad disfrutemos verdaderamente con el encanto, con la satisfacción íntima y profunda que produce volver a esta casa. Muchas gracias a todos ustedes, señoras y señores compañeros, por su presencia, y desde luego también a mis compañeros de mesa. Yo voy a seguir sí, el esquema que ha marcado José Luis, y me gustaría atenerme exactamente a esta exposición, al orden que voy a indicar. En primer lugar, formularé algunas brevísimas ideas introductorias. En segundo lugar, me voy a referir a las crisis económico-político-sociales. Si tuviera tiempo, que creo que no lo tendré, porque veo que todos habéis estado utilizando entre 10 o 12 minutos y bueno, yo también voy a tratar de ajustarme a eso, y cuando llegue ese tiempo, pues cortaré, y si surgen los demás temas en el coloquio, pues surgen, y si no, pues para otra ocasión. Luego me gustaría hacer una referencia a la crisis internacional. Por cierto, hemos tenido en este encuentro algunas intervenciones soberbias sobre la situación internacional, admirables. Yo creo que será inolvidable la conferencia que pronunció Arístides Royo sobre la situación en Iberoamérica, la mesa redonda que tuvimos ayer sobre la crisis internacional en Europa y también en Iberoamérica. Y me gustaría también, al decir algunas palabras,
Sobre la crisis tecnológica, prácticamente no hay ni un solo día en que los medios de comunicación social no hagan referencia a la inteligencia artificial y a los problemas, a la revolución que desencadena. Y ahí hay unos temas filosóficos, además de económicos, filosóficos, éticos, derivados de ese intento de lo que algunos llaman el dataísmo, que consiste en sustituir lo que es el humanismo por el imperio de los datos que se imponen a la libertad y a la voluntad de las personas. A eso hay que darle una respuesta. A ese intento de dictadura hay que darle una respuesta desde el pensamiento, desde la filosofía, desde la ética. Y me gustaría decir algo en relación con esa respuesta. Y supongo que también tendremos que hablar, lo han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, empezando por el moderador, algo también de la crisis más urgente, la más terrible que avanza rapidísimamente, que es la crisis climatológica. Es decir, hay que salvar al planeta y no podemos retrasarnos porque podemos llegar tarde. Y si el planeta entra en crisis, la verdad es que entra en crisis la humanidad. En fin, este sería el esquema de mi intervención. Probablemente no podré completar. Como he advertido, empezaré por formular algunas ideas introductorias. Yo creo que no todas las crisis son malas. Hay crisis malas y crisis buenas. Esa crisis profunda que experimentamos en nuestras personas, en nuestro cuerpo, cuando pasamos de la infancia a la adolescencia y de la adolescencia a la madurez, es una crisis buena. Nos vamos haciendo personas con una mayor capacidad de interpretar lo que ocurre a nuestro alrededor y de tener un más profundo sentido de la historia. Creo que las crisis políticas, sociales y económicas son inseparables. Son inseparables porque son crisis que actúan simultáneamente, que interactúan y que recíprocamente se generan, se condicionan, se afectan. Y pienso también, unas palabras de optimismo, que frente a las crisis, todas las formas de crisis, nuestra inteligencia nos obliga a buscar respuestas democráticas. Respuestas democráticas quiere decir respuestas que pongan la dignidad humana en su centro, y respuestas solidarias, que con otras palabras significa que la respuesta no abandone nunca jamás a los más débiles, porque los hechos de la historia demuestran sin ninguna duda que en todas las crisis de la historia los más golpeados, los que lo pasan peor, son los más débiles, los más pobres. Pues bien, hecha esta introducción, voy a hacer una reflexión sobre las crisis económico-político y social. A mi juicio, y dicho telegráficamente, todas ellas son resultado de decisiones políticas económicas equivocadas y perjudiciales para una parte muy significativa de los ciudadanos. Creo que esas decisiones equivocadas y perjudiciales son de corte neoliberal y ponen en riesgo, y esto es muy grave, el contrato social en que se basa toda convivencia democrática. Preciso estas ideas. Dejo claro que pienso que hay un liberalismo bueno. Hay un liberalismo bueno de rostro humano. Tengo aquí algunas citas de Adam Smith que me permitirían fundamentar con solvencia esta afirmación. Hay, por tanto, un liberalismo bueno, pero hay un liberalismo malo, un neoliberalismo, que es el que convierte a la persona en mercancía. He dicho que las crisis son resultado de unas decisiones políticas y económicas equivocadas que han producido daño. Y uno de los daños ha sido el romper ese contrato social. El contrato social es, en palabras de Locke, es un acuerdo tácito,
o en términos de Kant es un acuerdo hipotético por el que los ciudadanos nos sometemos a los poderes del Estado a cambio de fundamentalmente estas tres cosas: que el Estado asegure nuestra libertad, nuestra seguridad y la igualdad en el reparto de la riqueza. Y efectivamente hubo un tiempo reciente, en la historia de Europa sobre todo, en que gracias hacia la acción conjunta de personas procedentes de ideologías muy distintas, liberales, demócratas cristianos, socialdemócratas, construyeron un gran pacto social, aquel que tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial. Ese pacto social nos trajo a unos europeos que habíamos padecido casi seguidas dos espantosas guerras, nos trajo la paz, nos trajo el Estado de Derecho, cuyo valor supremo es la dignidad humana, como decía antes. Nos trajo el acceso a las prestaciones propias del estado de bienestar de personas, de sectores de la sociedad que habían permanecido fuera de ese reparto. Nos trajo un orden internacional contrario a planteamientos supremacistas, que impulsó la cooperación internacional y que procuró, aunque no siempre lo consiguió, ser respetuoso con el derecho internacional. Y nos trajo también la creación de la Unión Europea. Pero en los últimos tiempos, sobre todo, hay políticas inequívocamente encaminadas a destruir ese contrato social y la ideología y el pensamiento que lo sustenta, que lo creó y que lo sustenta. Esos ataques que tienen origen en esas ideologías han promovido consecuencias muy dañinas. Han promovido la desigualdad, decía Antonio, comparto completamente su pensamiento, una desigualdad que está derivada de la conversión del proletariado en precariado, que ha permitido la concentración de la riqueza en muy pocos, que ha producido una progresiva reducción de la carga tributaria, de la carga fiscal de las mayores rentas. Y junto a ello, además de esta desigualdad, ha producido también, no sé si casi otra cosa peor, que es el desmoronamiento ético. El desmoronamiento ético. El desmoronamiento ético del que son manifestaciones clarísimas la corrupción, Antonio también lo has citado, la utilización permanente de la falsa noticia, la conversión del adversario político en enemigo a batir, no con quien dialogar para llegar a un acuerdo, sino a hundir, y que por ello ha producido desórdenes sociales derivados de la ira que experimentan las personas que se sienten desigualmente tratadas, y con la ira el desprestigio de la política, y también graves desórdenes ecológicos que a mi juicio tienen origen en el no respeto de la sostenibilidad del planeta. Entre las consecuencias están también la aparición del miedo, que recuerda a otros momentos de la historia, el miedo, la inseguridad y el miedo, generadores ambos de la xenofobia y de los nacionalismos, y la desconfianza en instancias que habían venido funcionando para el mantenimiento del orden internacional al que antes me refería, como las Naciones Unidas, como la Unión Europea. El Brexit es una tragedia, como también la pérdida de autoridad de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Pero me pregunto, ¿todo esto es que se ha producido por causas desconocidas
porque había una especie de determinismo determinante de que las cosas tuvieran que ocurrir así? Contesto, no. Hay que ser claros. Todo esto ha ocurrido, repito, ya lo he dicho antes y ahora lo vuelvo a reafirmar, como consecuencia de políticas erróneas, equivocadas, que es necesario rectificar si queremos que la gobernación del mundo en general, y no solamente de Europa, se produzca en términos y en forma mucho más solidaria, democrática y protectora de la dignidad humana. ¿Hay remedios? Claro que hay remedios. Hay remedios a través de políticas democráticas que, por ejemplo, se planteen algunos de los siguientes objetivos e idealmente todos ellos. Políticas que prioricen la educación y la investigación. Políticas que derriben los muros de los jóvenes. Los jóvenes, estadísticamente, han sido el sector de la sociedad más perjudicado por la crisis. Los que peor lo están pasando son los jóvenes. Las dificultades que tienen los jóvenes en el acceso al trabajo son quizá mayores que nunca. También cumplen objetivos idóneos. Aquellas políticas tributarias, en este caso, que establecen una relación justa entre la riqueza que se posee y los impuestos que se pagan. Son esas mismas políticas que persiguen los paraísos fiscales y que persiguen el fraude tributario. También condiciones idóneas para rectificar esos problemas son aquellas actuaciones privadas y públicas creadoras de riqueza. No se reparte riqueza si no se crea. Y por eso en el aula Salinas me parece que es un lugar idóneo para que quien está defendiendo el pensamiento que están oyendo haga el elogio de los emprendedores y de los sabios, de los emprendedores que exponen su propiedad, su capacidad de organización, su inteligencia, con el propósito de crear una riqueza a repartir, y de los sabios, de los que saben, de los que enseñan, de los que transmiten la capacidad para entender el conocimiento de las cosas. Son buenas también las políticas reequilibradoras de los desequilibrios interterritoriales. En España también. Cualquier política que tienda a romper la solidaridad interterritorial que debemos mantener en España, de manera que las zonas o las regiones menos favorecidas por la economía reciban la ayuda de las que están en una situación, todo lo que sea no plantearse eso, o dificultar eso, o romper eso, política o económicamente, es algo malo, muy malo, que hay que rechazar. El mantenimiento de la solidaridad interterritorial me parece algo que es básico, como también me lo parece en una escala mayor si de una visión nacional saltamos a una visión eurocéntrica y si de una visión eurocéntrica saltamos también a una visión planetaria. Entre las buenas noticias, Antonio Huertas también creo que lo ha dicho en el principio de su intervención, están aquellas que ponen de manifiesto cómo sociedades que secularmente habían quedado descolgadas del progreso, del bienestar y del acceso a la sociedad que presta determinados servicios, están cambiando la situación. India, Sudáfrica, China. Y por último, y con esto voy a terminar, porque ya sé que dejo, pero quizá retome luego otras ideas, me parece que también contribuye a hacer bien las cosas
todo aquello que suponga una observación cotidiana de las virtudes públicas. Sí, de las virtudes públicas, como son, por ejemplo, el trabajo bien hecho, la no conversión de los adversarios políticos en enemigos, sino en compañeros de viaje, en constructores solidarios de la paz, y todo lo que signifique una concepción de la política como servicio público. La política que se desprestigia es la que practican los políticos que la ejercen para medrar o para enriquecerse. Los que la prestigian son aquellos políticos que la utilizan como servicio público para poner su capacidad, su inteligencia, su trabajo, su espíritu de sacrificio al servicio de la sociedad. Estos son algunos de los remedios o de las vías que creo que son útiles para que esas consecuencias tan negativas que he descrito y que están suponiendo la ruptura del contrato social creado después de la Segunda Guerra Mundial, pues sean dejadas al margen y seamos capaces entre todos de iniciar una etapa en la que la persona humana, su dignidad, su igualdad, su libertad y su seguridad sean el centro de las preocupaciones, tanto públicas como privadas. Dejo otras reflexiones de otros temas para un momento posterior. Gracias, Fernando. ¿Y cómo se ve todo esto desde Brasil? Andrés Luis de Almeida. Bien, primeramente, perdonen mi español si no lo entienden bien. Hace un tiempo que no hablo y quizá algunas palabras van a salir en portugués por los lapsos de la memoria. Y también mi honor de estar aquí con vosotros, con ustedes, porque la Universidad de Salamanca tiene una parte importante en la historia de mi vida, de mi familia. He vivido en Estados Unidos un tiempo y acá, y toda mi familia es unánime en decir que Salamanca y España es su sitio preferido. Y lo mismo le digo de la gratitud a la universidad por formarnos a nosotros de Brasil. Hoy hay más de una decena de abogados del Estado brasileño que han hecho maestría o doctorado en Salamanca. El profesor Nicolás en general es el gran líder y maestro de nosotros. Para tener la importancia de la universidad para Brasil hoy, somos 22 ministros de Estado, 2 de ellos formados por Salamanca, y algunos jóvenes como yo, y hemos formado un grupo llamado Amigos de Brasil, que es compuesto por 4 ministros, yo, Wagner Rosario, que también ha estudiado acá, es el ministro de Infraestructura y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia de la República, y más el líder del gobierno en la Cámara de los Diputados. Y el periódico Valor Econômico de Brasil ha designado a este grupo la República de Salamanca. Entonces, que vean la importancia de la universidad hoy para salir de la crisis, quizá. Bien, lo que es la Abogacía General. La Abogacía General del Estado brasileño es compuesta por 8.000 abogados del Estado. O sea, muchos dicen que es el más grande escritorio de abogacía del mundo. Cuidamos de 19.6 millones de procesos judiciales. Y además de eso, representamos no solo el Poder Ejecutivo, representamos también los demás poderes en juicio y hacemos la consultoría y asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo. El abogado general, por la ley brasileña, tiene estatus de ministro de Estado y además es el consultor jurídico del presidente de la República en las políticas públicas y las decisiones que tiene que tomar. En este primer semestre, para que tengan una idea, la Abogacía General
ha conseguido a recuperação de ativos entre tributos, valores desviados de corrupção e outros ativos de 6 mil milhões de euros em 6 meses. Também hemos economizado em euros 45 mil milhões de euros em las causas judiciais. Hemos garantido inversões em processos de concessões públicas de 11,5 mil milhões de euros. Temos uma meta de cerrar acordos de lenidad. Acordos de lenidad são acordos onde as companhias que han praticado corrupção se dispõem a colaborar com o Estado. E temos uma meta de los próximos 2 anos cerrar acordos hasta 5.5 milhões de euros em cooperação de casos de corrupção. É importante dizer também que Brasil hoje está em uma transição de uma crise institucional, econômica, fiscal para uma recuperação em estes três campos. Entendo que a crise é, como ha dicho meu companheiro Antônio de Mafre, é uma oportunidade. É uma oportunidade para corrigir rumos, direções, perspectivas. E, nesse sentido, Brasil, por exemplo, na área fiscal, está cerrando agora uma reforma constitucional para cambiar a previdência social, as pensões para as pessoas, que vai generar ao redor, em 10 anos, uma economia de 180 mil milhões de euros e, quizá, em 30 anos, este valor se triplique. É estrutural, é essencial esse câmbio. Isso vai permitir-nos cambiar a economia e cambiar a forma em que o Estado trabalha, em especial nas inversões em infraestrutura, porque se permitirá cambiar um foco de gasto público em pensões para inversões. Por exemplo, há em Brasil hoje quase 200 de empresas públicas e não são necessárias 200 empresas públicas. Há uma intervenção muito intensa do Estado na iniciativa privada e a ideia é que, sim, o Estado pode intervenir, mas no tanto, há que haver um equilíbrio para que haja maior eficiência e maior desenvolvimento econômico e se incentive, arriba de todo, que a iniciativa privada seja o grande ator da economia e não o Estado. Me ha gostado muito ouvir do presidente de Mafre sobre a responsabilidade social das empresas. É isso. Não se constrói uma grande nação solamente com o Estado. Se constrói com um povo, com a identidade de um povo e, sem dúvida, há uma responsabilidade social de todos nós outros, do Estado, dos indivíduos e das companhias também. Em essa perspectiva, posso dizer-lhe, Antônio, é um honor ter Mafre em Brasil por esta visão. Eu mesmo digo agora sobre a responsabilidade do Estado em sair da crise. O Banco Mundial tem 6 indicadores sobre governança pública. Os indicadores são Rule of Law, respeito às leis, controle da corrupção, efetividade das políticas públicas, seguridade pública, qualidade da regulação do Estado na economia e transparência e accountability. De 2011 hasta 2017, é o último ano que temos esses indicadores hasta agora. Brasil, entre 215 países, está entre os 5 que mais han retrocedido em estes indicadores. Então, não é suerte, não é acaso que há crises em Brasil hoje.
Además de eso, recientemente hemos pasado y estamos saliendo del maior escândalo de corrupção da história da humanidade. É o caso Lava Jato, Petrobras. Hoje estamos com um novo governo há 9 meses sem caso de corrupção. Isto é significativo para nós outros. Não que não haja corrupção ou não pueda haver, pode ocorrer, pero não de forma sistêmica. E o governo hoje está estruturado de uma forma mais técnica que nunca ha sido antes, para que haja eficiência sem corrupção. Isso significa também que ha fracassado em Brasil o chamado presidencialismo de coalizão, onde havia uma formatação do governo com cambio de favores com o parlamento e os políticos, que ha generado justamente esse caso de corrupção em Petrobras. Hoje, governo é governo, parlamento é parlamento, judiciário é judiciário. E, por certo, nesses 9 meses, han passado crises por esse cambio de mentalidade. Não se desestrutura uma formatação de governo com bases em cambio de favores, sem que haja crises. E recuerdo que esta semana estávamos reunidos alguns ministros com o presidente da República, o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados. E o presidente da Câmara dos Deputados ha dicho, em broma, ao presidente, nossa relação em los primeiros meses não ha sido fácil, pero agora caminhamos de forma mais segura, com capacidade de diálogo. Por isso, porque havia cambio com mais de 500 deputados, muitos de eles acostumbrados com uma forma de fazer política, e agora se deparavam com uma nova realidade, onde tinham que ter papel essencialmente de legisladores e fiscales do governo. E o governo tendo a responsabilidade de executar as leis e as políticas públicas e demonstrar eficiência e fazê-lo sem corrupção. Diante desta perspectiva, eu, particularmente, em uma das reuniões do Conselho de Governo, he apresentado estes 6 indicadores do Banco Mundial. E lhes he dito a los demás ministros, ao presidente e ao vice-presidente da República, que de nossa parte está o desafio de chegar cercanos de Chile, que é em Latinoamérica quem tem os melhores indicadores de governança pública. Se nós outros, como Estado, formos capazes de chegar cercanos de Chile, em los próximos 4 anos, seguramente que Brasil não só sairá da crise, como sairá como uma grande potência e com capacidade de ser, de hecho, não só uma grande nação, em alguns setores, pero também na economia, em o desenvolvimento, em infraestrutura. Estamos trabalhando, por exemplo, em rule of law, não só em fazer cumprir as leis, como também em ter efetivo controle da responsabilidade fiscal do Estado, não gastar mais do que arrecadamos. Em la corrupção, como he dito, 9 meses sem casos de corrupção, uma forte estrutura com o ministro Sérgio Moro, com Wagner Rosário em Controladoria e comigo, hemos formado conselho especial em corrupção, com a participação do ministro da Economia e do presidente do Banco Central.
En la calidad regulatoria, estamos cambiando las estructuras de las agencias reguladoras. En primer sitio, poniendo directivos que sean técnicos y no en cambio de favores políticos. Además, dando más estructura, por ejemplo, en la mineración, hay que se dar una estructura mayor, más grande, más intensa a la Agencia Nacional de Mineración. Entonces, unificando algunas agencias reguladoras para que haya una política más estruturada y organizada. Por ejemplo, hay una agencia de transportes terrestres, una de transportes acuaviarios. Entonces, se puede unificar agencias reguladoras. Estamos trabajando em um projeto de câmbio constitucional para dar autonomia e independência ao Banco Central do Brasil, para que as políticas monetárias sejam técnicas e não adotadas com bases em critérios políticos. Em efetividade, estamos fazendo um grande programa de concessões públicas em infraestrutura. Em esse sentido, por exemplo, há 10 dias hemos editado um decreto onde, em la área de infraestrutura, ao invés de discutirmos se há um conflito entre o poder concedente e o concessionário, que levemos estes casos não ao judiciário, pero trabalhemos através de câmaras e juízos arbitrais. A Advocacia General da União está incumbida de presidir esses processos, conduzir esses processos. Además de isso, está em vias de ser editado um outro decreto instituindo as câmaras de conciliação da Advocacia General do Estado com a iniciativa privada também. Ou seja, se a companhia tem um conflito com o Estado, ao invés de ir ao judiciário, pode ir à Advocacia do Estado e procurar fazer um acordo através do diálogo para que as coisas não quedem por 10, 15 anos em juízo, e isso traz insegurança jurídica para as companhias. Em o campo da segurança pública, em los últimos 7 meses, os crímenes violentos han reduzido 25% em Brasil. É surpreendente como hemos experimentado uma redução tão intensa em tão pouco tempo. E estamos trabalhando em sistemas de inteligência. Hemos lançado esta semana um grande programa para uma reestruturação de nossa legislação a fim de prevenir e sancionar melhor os crimes próprios à criminalidade organizada. Em o campo da accountability, hemos editado em início do ano um decreto que traz uma série de requisitos para que se ocupem cargos públicos, como capacidade técnica, buenos antecedentes, a fim de que o Estado seja probo e incentive a iniciativa privada e a sociedade, e não seja fator de criar dificuldades para vender facilidades. Bem, em linhas generais, são estas as palavras. Nosso desafio hoje é fazer de Brasil uma nação mais justa, que seja capaz de atender a los débiles e, ao mesmo tempo, incentivar as riquezas, porque, como ha dicho um gran maestro, Fernando, a mi lado, não há como repartir se não se cria. E essa é a função. E para que podamos fazer inversões mais em educação, que creio que é o grande diferencial de uma grande nação. Muito obrigado por la atenção e estou à disposição para a sequência. Gracias, André. Bueno.